Buenas noches. Hoy vamos a ver una película de esas que se llamaban en aquel entonces colosales, y de esa manera se hizo la propaganda. Película la más grande, la más impresionante, Ben-Hur, nada menos que Ben-Hur, esa película que durante años fue la segunda más taquillera de todos los tiempos, después de Lo que el viento se llevó. Durante décadas fue la que más espectadores tuvo, también después de Lo que el viento se llevó, y que probablemente lo siga siendo. Lo que pasa es que ahora los nuevos tiempos ponen siempre las películas más actuales, porque cuando se dice películas más taquilleras se está hablando siempre de dinero y no se tiene en cuenta el valor del dólar con respecto a la época. Si no, seguirían siendo pues los 10 mandamientos, seguro, Lo que el viento se llevó, por supuesto que es imbatible, Ben-Hur y por supuesto las posteriores E.T. o La guerra de las galaxias o Sonrisas y lágrimas. Bueno, salvo este paréntesis, la película que nos ocupa hoy, que es Ben-Hur, es una película realmente magistral desde muchos puntos de vista. Y no lo tenía yo tan claro cuando hace muchos años me enteré que era la película preferida de un hermano mío, de Javier, porque me dijo, cuando publiqué un libro que se titula El cine en 111 películas hace 20 años, no la incluía entre esas películas que cambiaron la historia del cine. Y mi hermano me dijo, no, el libro muy bien, pero falta Ben-Hur y tal. Y tenía toda la razón, porque visto con reflexión de 20 años después, la película tiene muchísimas cosas distintas de lo que habitualmente parece a primera vista. No solo es una película colosal de cientos y cientos de decorados, de cientos y cientos de extras, 50.000 extras tiene la película, 3.000 decorados y 300 sets, o sea que espectacular. No es una película en la que se gastaran 15 millones de dólares, la más cara de toda la historia hasta ese momento, estamos hablando del año 59, aunque el rodaje duró casi 2 años, entre que se rodó la película, la preproducción y la postproducción. Es difícil situar, pues, desde el 57 a casi la entrega de los Oscars en el 60, está ahí la película, ¿no? Sino que tiene algo que es lo que le da el director William Wyler, que es la intimidad, una historia íntima dentro de una película colosal. Y eso tiene mucho que ver con el director de la película. Vamos entonces cómo se fraguó la Metro. Estaba en horas bajas, el león de la Metro no rugía como antes y necesitaba un gran proyecto que le diera muchísimo dinero. Encargaron a su mejor, en ese momento, productor, Sam Zimbalist, que había hecho ya Quo Vadis con la Metro, que hiciera una película de un corte similar, pero más espectacular todavía, en la que hubiese un tema bíblico y al mismo tiempo se tocaran los temas típicos de los romanos, del mundo del judaísmo, que en ese momento Israel, no olvidemos, acaba de empezar a ser un nuevo estado y hay muchísimos judíos en Hollywood. Bien, el caso es que inmediatamente se pensó en la novela de Lewis Wallace, o Lewis Wallace, como le conocíamos aquí en España. Lewis Wallace hizo una novela que fue durante años, aquí en España no tenemos esa perspectiva, durante años una de las novelas más leídas y más taquilleras, podríamos decir, más vendidas de Estados Unidos. Lewis Wallace era un tipo realmente sorprendente, porque fue general durante la guerra de secesión por el norte, era de Indiana, senador, luego le ofrecieron el puesto de coronel durante la guerra y durante esos años pues, participó en varias batallas, entre ellas en la célebre de Shiloh, que John Ford refleja en la conquista del oeste. Y al terminar fue incluso gobernador de Arizona, es el que firmó el célebre documento para acabar con Billy el Niño, y luego fue embajador ante la Sublime Porte, ante el Imperio Otomano. O sea que, en fin, una vida interesante, pero hizo un libro en su vida nada más, lo acabó en Arizona, y que se llamaba Ben-Hur, y era la historia, o Ben-Hur, como dicen los norteamericanos, y era la historia de este personaje judío que pasa por toda una serie de vicisitudes, en la caída y el resurgimiento, en la rivalidad con Mesala, la venganza, y todo eso no lo oculta, porque el subtítulo del libro es Ben-Hur, una historia de Cristo. A Tale of the Christ, realmente mezclado con la vida de Jesús y a veces incluso comparándolo, de tal manera que de alguna manera los dos personajes se van encontrando a lo largo de todo el metraje, en el caso de la película, y ambos se van influenciando, sobre todo Jesús, Ben-Hur, lógicamente. Bien, vamos con el proyecto y cómo llegó a las manos de William Wyler. Realmente Sam Zimbalist quería a alguien que le manejara muy bien esta película, y nadie tiene más fama de
eficaz que el amigo Wyler, pero sin embargo sus películas son de bajo presupuesto, intimistas, y de hecho el hacer Ben-Hur le sufrió su prestigio, porque la crítica europea, sobre todo los seguidores de Carriers du Cinéma en Francia, salvo André Bazin, que le defendió durante mucho tiempo, le consideraron un no autor, un tío sin estilo, frente a Ford o Hawks o tal, precisamente por hacer una película como Ben-Hur. Cuando realmente yo lo que creo es que él lleva su estilo a la propia película, de alguna manera dejándole también a otros, como veremos después, las escenas de mayor presupuesto, etc. Bien, el caso de William Wyler es un caso único en la historia del cine, porque tuvo un prestigio mítico. De hecho, con Frank Capra y John Ford fueron los tres grandes. Desde 1934, por ejemplo, hasta 1946 se reparten los Oscars entre los tres. John Ford tiene 4, aunque alguno lo consiguió después, William Wyler tiene 3 y Frank Capra 3. Nadie nunca más ha conseguido esos niveles, nunca, entre ningún director. Salvo en esos años que he citado, pues con fruslerías se metieron por en medio, fruslerías como Lo que el viento se llevó o Casablanca, ¿no? Que son peliculones, pero ellos dominaron el cine. Luego la crítica, digamos, europea sobre todo, no lo consideró como un autor importante y ahora ha vuelto a resurgir y tiene un montón de libros y un montón de artículos estudiando su producción y vuelve a ser el William Wyler impresionante que conocemos. Fue un hombre de un talento muy prematuro, porque él es alemán, bueno, nació en Alsacia, en una ciudad que se llama Mulhouse, ahora como es Francia se llama Mulhouse. En esa parte, la Alsacia y la Lorena, que siempre han cambiado de país, entre Francia, Alemania, después de la Segunda Guerra Mundial ya se quedó definitivamente en Francia, pero hablan alemán, son de corte alemán, de raíces alemanas, y él se llamaba Wilhelm Wyler, ¿no? Y era judío alemán, con lo cual emigró a los Estados Unidos, pero emigró a Estados Unidos ya con trabajo, porque el año 12 un primo de su madre, el gran Karl Lamm, fue uno de los fundadores de la Universal, y el 21 le dijo a Wyler, vente y trabajas conmigo, y al ver el talento que tenía ya inmediatamente empezó a dirigir. William Wyler fue el gran director de actores y sobre todo de actrices. Pasa por ser George Cukor el mejor director de actrices, pero la verdad es que William Wyler es espectacular. Empezó con una serie de películas, pero su gran momento fue con 3 películas con Bette Davis, la celebérrima actriz, que fueron Jezabel, una especie de Lo que el viento se llevó a Ben Lalet, ¿no? Un poco distinta, en blanco y negro y un poco anterior. Luego viene La loba y La carta, que es como una trilogía con Bette Davis espectacular, todas ellas, que le puso en el mapa, digamos, de los grandes directores, y durante la guerra se convirtió en el director por antonomasia. No solamente fue a la guerra e hizo un famoso documental sobre el Memphis Belle, que luego se llevaría al cine la historia del Memphis Belle en los años 90, que por cierto falsamente, porque él estuvo tomando imágenes del último viaje de este B-17 en un bombardeo norteamericano y no ocurrió nada, mientras que la película lo ponen como que sí llegaron medio muertos. Bien, y hizo 2 películas, una el 42 y otra el 46, que marcan el cine de la guerra. Y no el cine bélico, sino el cine del frente doméstico, ¿no? La primera es La señora Miniver, que es una película excelente. Yo cuando la vi por primera vez con 12, 13 años me quedé absolutamente extasiado. O sea, la vida en la Inglaterra de los bombardeos, etcétera, pero no la vida en el frente, sino la vida de la población civil. Y al final, la película más taquillera de todos los años 40, fíjense qué récords tiene William Wyler, que fue Los mejores años de nuestra vida. Cómo era el regreso a casa de los soldados después de la guerra. Uno de la Marina, que llega sin brazos, uno del ejército y uno del aire. Bueno, pues todas esas 2 películas ya le subieron a los cielos, y siempre ha sido un director de mujeres excelente. Él es el director de Audrey Hepburn, es el que la descubrió para Vacaciones en Roma. Luego hizo con ella una de las películas más interesantes de Audrey Hepburn, que es La calumnia, y luego Cómo robar un millón. Pero tiene, por ejemplo, la mejor actuación de Olivia de Havilland junto con A través del espejo, que se llama La heredera, una versión de la famosa novela de... El autor es Henry James. Y ha hecho varias películas con actrices que han sido absolutamente luego, digamos, encumbradas, y que su primera película es con Wyler. Bueno, pues volviendo a William Wyler y la película, él ha dicho varias veces que era un desafío de hacer de Cecil B. DeMille, que es el famoso director de Los 10 Mandamientos, etcétera, en las películas colosales, y al mismo tiempo él, como judío, sentía esa historia como propia. Además, el Estado de Israel acababa de empezar, y creía y quería hacer esa historia de un judío que se rebela
contra el Estado romano. Y al mismo tiempo cobró un montón, pero un montón, $350.000, hay gente que dice $450.000, y además el 8% de los ingresos. En fin, como le dijo un amigo, si quieres dejarle la vida solucionada a tu familia por décadas, haz la película. Con lo cual, Wyler aportó todo lo que es su mundo intimista, todo su mundo maravilloso de la filmación, a una película súper colosal. Esa es la gran idea de por qué Wyler hizo esta película y por qué el propio Sam Cinballit quería que le hiciera Wyler. Vamos con los actores. El actor fundamental es Charlton Heston, esto está claro, es una película de actor. Y de hecho, de estas grandes películas, como Lo que el viento se llevó, etc., es el único que ha ganado el Oscar, porque no lo ganó tampoco Titanic. Por cierto, tiene 11 Oscars, Ben-Hur, lo mismo que Titanic y la última de la trilogía del Señor de los Anillos, pero hay que decir que en una época en la que se repartían menos. Es decir, que en la época de Titanic y tal había bastantes más Óscares, casi todos de técnicos. Pero bueno, digamos que con ellos está en la cúspide. Y que no ganó fue a la mejor actriz, porque la actriz no es demasiado importante en la película. Pero sí el Óscar al mejor actor, que no suele suceder con el caso de Charlton Heston. De hecho, Heston se emocionaba un montón cada vez que recordaba que llegó al teatro en la entrega de los Oscars con James Stewart, que ese año luchaba con él por Tempestad sobre Washington, y James Stewart le dio la mano y le dijo: espero que ganes el Oscar. Y él dijo: es que me lo dijo de tal modo que estaba convencido de que él lo deseaba de verdad. Bueno, James Stewart, como saben, es una de las personas más buenas que ha habido en Hollywood. Y cuando relataba esto en una entrevista que yo vi hace muchos años, se emocionaba hasta el punto de que le caían las lágrimas, porque él había sido siempre el actor, pues eso, el Moisés de los 10 mandamientos, luego sería el Cid, luego sería Miguel Ángel en El tormento y el éxtasis, luego sería el general que aparece, el general Gordon en Khartoum, siempre el hombre, o el general de la batalla de Midway, siempre el hombre, digamos, espectacularmente épico, y eso no llevaba a unas actuaciones que pudieran llevar al Oscar. En cambio, la actuación que hace aquí sí le ayuda a ello, ¿no? Es un actor realmente que cuando se le permite, porque él trabaja muchísimo los papeles, cuando se le permite algo más de fuerza en su personaje, de intimidad, de hacerlo un poco mejor, realmente lo consigue. Fíjense solo ese primer plano de él cuando dice lo de ojalá Dios permita mi venganza, o los planos que tiene en los encuentros con Cristo, que ha mejorado muchísimo como actor y aquí ya está en ese momento. De hecho, hoy por hoy es una de esas películas de actor, es lo mismo que Solo ante el peligro con Gary Cooper, que sería Ben-Hur sin Charlton Heston. Lo cual, cuando uno ve las pruebas que hicieron a varios actores y que al principio habían pensado que él fuera Messala, pues dices, Dios mío, porque realmente al final acertó, y Wyler en eso fue muy justo y muy espectacular en su selección de los actores. Bien, junto a él un Stephen Boyd que ha quedado para la historia del cine como el Messala, o sea, es Messala por antonomasia, ese romano, ¿no?, con vestido de negro en la carrera final, con el hoyuelo aquí, ¿no?, típico de Stephen Boyd. Es un actor británico. He de decir que William Wyler pensó que los actores británicos hicieran de romanos con el acento ese tan elegante que tienen, de tal manera que fueran como los latinos, ¿no?, y los judíos fueran norteamericanos, de tal manera que eso lo cumplió a rajatabla, salvo una actriz que es israelí, que ahora diré. Y el caso es que funcionó de alguna manera. Stephen Boyd queda como el gran personaje de Messala, incluso consiguió el Globo de Oro al mejor actor secundario, pero realmente su carrera no remontó mucho. Él tiene una película que se llama Viaje alucinante, que cité el otro día, de Fleischer, La caída del Imperio Romano, y a los 45 años murió de un infarto porque fumaba muchísimo, le dio un infarto, y realmente su carrera casi se centra en esta película. Lo mismo ocurre con Haya Hararit, que es la actriz israelí, una actriz israelí que yo no conozco ninguna otra película suya, aunque ha hecho alguna en Israel, y que realmente pues fue contratada para hacer el papel de la futura esposa de Ben-Hur, que realmente pues es un papel corto. Afortunadamente la vistieron sensacionalmente bien, porque al principio era una esclava. Si ven las pruebas que hay de imagen del vestuario, de cómo iba a ser su vestuario hasta que entró William Wyler en el proyecto, es espectacular. Luego le hicieron unos matices de colores muy bonitos, de tal manera que quedara elegante, atractiva y fuera lo que era al principio, una esclava de la familia. Bien, pues Haya Hararit, no tengo mucho que decir de ella porque la conozco poquísimo. En cambio, en los títulos de crédito aparecía enorme Jack Hawkins, que es un actor británico que conocerán, me imagino, por El puente sobre el río Kwai,
hace también del general Envy en Lawrence de Arabia, hace del faraón en Tierra de Faraón, es una película sorprendente de Hawks. Es un actor de estos que siempre aparece por Hollywood y que lo suele hacer muy bien, y aquí hace de Quinto Barrio, el padre adoptivo de Ben-Hur en Roma. Y luego hay 3 actores secundarios que me parecen sensacionales. Hugh Griffith, que es el que ganó el Oscar al mejor actor secundario por Ben-Hur, es el que hace de este personaje, el jeque, ¿no? que tiene los caballos que le permiten hacer la carrera a Ben-Hur. Es un personaje que lo verán en todo tipo de películas por ahí. Era galés, no sé si los moros los intenta hacer con acentos de Gales y de Escocia, porque Finlay Curry también, que hace de Baltasar, era escocés. Bueno, Hugh Griffith lo hace súper bien, lo habrán visto en cantidad de películas, es un secundario de estos de lujo, y junto a él también Finlay Curry, que también había hecho de San Pedro en Quo Vadis, también otro de los secundarios típicos, ¿no? Que aparecen a Ivanhoe, en fin. Estos dos siempre aparecen en todas las películas y son muy buenos. Le dieron el Oscar, como digo, a Griffith. Y junto a ellos, haciendo el papel de Simónides, el papel de Jaya Jarrett, el padre de Jaya Jarrett, es Sam Hafe. Sam Hafe o Sam Hafe es un actor que ya desde que hizo y ganó el Oscar como mejor actor secundario en La jungla del asfalto, ha sido un actor sensacional secundario, bien bajito. De hecho, hace de anciano en Horizontes perdidos, de Capra, en fin, de estos ancianos que tienen más de 200 años, porque en ese valle pues no, el tiempo no pasa y tal. Bueno, un actor también muy interesante. Y junto a ellos Cathy O'Donnell, la otra chica, que es la hermana de Ben-Hur, que realmente está aquí por ser la esposa del hermano de Wyler. De hecho, su carrera fue corta y habitualmente siempre en películas de Wyler, como Brigada 21, y fundamentalmente era una actriz que era esposa de su cuñada, ¿no? Bien, esta de hecho fue su última película, luego se pasó a la televisión y hizo sobre todo televisión. Bien, la película sobre todo tiene algunos aspectos que me interesa señalar a continuación. Uno de ellos es la fotografía impresionante, magistral de Robert Surtees. Robert Surtees es el especialista máximo que existía sobre cámaras grandes, unas cámaras, si las ven alguna vez en fotos y tal, unas cámaras espectaculares que iban sobre camiones cuando se movían, o que tenían unas grúas pero impresionantes que subían hasta arriba, y es el director de fotografía de la película. Nadie como él ha manejado las cámaras de 75. Tenía fama también de hacer muy bien los blancos y negros, las oscuridades de la noche, ¿no? De hecho le llamaban el príncipe de las tinieblas entre los directores de fotografía. Y eso es lo que tiene mucho Ben-Hur con respecto a otras películas del mismo estilo. Si la comparamos con los 10 mandamientos, que todo es colorido y tal, las noches, por ejemplo, esa escena sensacional de cuando él llega a su casa, Ben-Hur, casa destrozada por la noche, ¿no? Y funciona por allí y tal, todo eso son realmente unas imágenes de nocturnidad extraordinarias. El tema de cómo la luz desaparece, o las escenas en las cuevas de los leprosos o en la cárcel, ¿no? Todas esas escenas son muy de Robert Surtees. Bien, pues Robert Surtees, luego veremos, hablaré al final de la escena de la carrera de carros, es una de los grandes fichajes de la película y colaboró con Wyler muy afín. Ya sabemos que Wyler es un individuo que quiere que se repitan las escenas un montón de veces. La escena esta de él llegando por la noche a su casa la hizo repetir 10 veces porque esperaba que le diera un puntapié, que está en la película, a una cerámica que había rota en el suelo, que lo hizo en la primera toma, pero no la acabó de tomar bien, y estaba esperando a que volviera a suceder espontáneamente, que Charlton Heston al entrar lo hiciera y tal, y lo hizo en la 10ª toma, pega efectivamente con el pie, y suena así, tal cual le gustaba a William Wyler, que era un perfeccionista de Aquí te espero. Bien, junto a ellos no se puede hablar de que la película tenga guionista, porque Carl Tandberg, que aparece en los títulos de crédito, realmente no fue el guionista. No solo porque Wyler hizo un montón de cosas, sino porque se lo pasaron a Christopher Fry para que hiciera elevar el tono del texto. El texto no fuera pues el típico texto norteamericano, sino tuviera un texto mucho más británico y mucho más elevado literariamente. Eso Christopher Fry. Luego contrataron a Gore Vidal, que estaba por Roma por entonces, el famoso intelectual semi-historiador y tal, para que asesorara sobre cuestiones romanas, etcétera. O sea que al final Carl Tandberg realmente, aunque aparezca en los títulos de crédito, no es realmente el guionista. Sí lo es, y mucho, Elizabeth Huffenden como directora de vestuario. He hablado antes de este
pequeño detalle del vestuario de la esclava, pero es que tiene montones de detalles de cómo hacer. De hecho, Gladiator o Gladiator, depende si se pronuncia en inglés o en latín, en Gladiator, Ridley Scott estuvo copiando montones de cosas e incluso utilizó cosas que habían utilizado en la película de Ben-Hur. La película se rodó en Cinecittà, en Roma, en esos espectaculares estudios que hay al sur de Roma, yendo hacia Frascati. Y realmente se quedan allí todas las cosas, y hubo estatuas, por ejemplo, hechas por casi el abuelo de los de Gladiator, que fueron utilizadas por Gladiator. En fin, interesante también ese tema, pero nos llevaría. Fíjense en el vestuario, como los rojos para los romanos, el azul para Ben-Hur, el negro para Mesala, sobre todo en la carrera, etcétera. Va tocando todos los... Es un vestuario espectacular, además había que vestir a 50.000 extras, ¿no? Y luego la música de Miklos Rozsa. O sea, Miklos Rozsa llegaba a la cumbre, había tenido ya 2 Óscares, este fue el tercero, había sido uno de los grandes de las bandas sonoras de Hollywood, y aquí ya se lució. Tengan ustedes en cuenta que la película empezaba con una obertura. Tú llegabas al cine, yo lo he visto todavía así, obertura, estabas 10 minutos escuchando la música para meterte en harina y te quedabas fascinado, ¿no? No había estos anuncios de ahora y tal, sino obertura, ¿no? Como si fuera una ópera, y esa música te envolvía y te envuelve. Tiene temas, sobre todo a mí me encantan los temas que tiene para Cristo. Cuando aparece Cristo, cuando aparece Jesús, tiene su tema musical, y ese tema musical hace que la película funcione fenomenalmente bien, con la idea impresionante que tuvo Wyler de que a Jesús no se le viera, de tal manera que siempre se le filma de espaldas, siempre se le filma sin voz, y lo que suena es la música, y es con sus gestos y su presencia que casi sientes la mirada de Jesús. Eso es una maravilla de Wyler. O sea, sientes la mirada de Jesús y no ves ni la cara, ni los ojos, ni nada, ¿no? Es solo el toque con una mano, el dar agua, el funcionar, bueno, todo eso es una maravilla también de la música del propio. De hecho, ya que estamos en temporada navideña, el hecho del nacimiento de Jesús, de Cristo, que es un plano en 65 milímetros espectacular. Ahí se mezcla todo lo que estoy diciendo, el vestuario, porque a José Grecci, que ni la he citado porque es la que hace de la Virgen, le hicieron unas pruebas de vestuario espectaculares, San José, cómo plasmar todo como si fuera un pesebre tradicional. Y la música, quería Wyler poner un villancico del siglo XVI, y Rosa le convenció de que poner su música, una música que había estudiado de estilo hebreo, griego, en fin, era un estudioso de las músicas, lo pone ahí, y además implica a la vaca, porque en el momento en que la música suena también el mugido de la vaca, y es una de esas escenas completísimas. La fotografía, el vestuario, tal, solo para una escena que dura poquísimo, ¿no? Bien, pues Miklos Rozsa llegó a su top. De hecho, en Rey de Reyes, cuando vean Rey de Reyes alguna vez, fíjense que es casi la misma música, porque ya aquí se le agotó, ya, en fin, llegó a la sublimidad. Todo el mundo dice que es una de las bandas sonoras más buenas de toda la historia del cine. Bueno, y el otro grande de la película es el diseñador de sets, ¿no? De decoración, el director artístico, Eduard Carfaño, que ya había trabajado con la Metro en Quo Vadis. Entonces, como lo había hecho muy bien, entonces le dejaron, y Wyler le pidió más cosas, más tal. Bueno, tengan ustedes en cuenta que es impresionante, o sea, los decorados son... Ridley Scott decía que Gladiator se quedaba pequeñísimo porque su circo, o mejor dicho, el anfiteatro Flavio, donde se desarrollan las luchas de gladiadores, tiene una sexta parte del circo donde se produce la carrera de cuadrigas. Y la altura, porque está lo demás hecho a base de efectos actuales digitales, y la cantidad de gente que hay también se repite y se repite, la altura del Coliseo es 1/3 de lo que era la altura de esta fachada que tiene el circo, de la que salen los carros, la fachada que está pegada a la ciudad de Jerusalén, que se construyó enterita, pero enterita. Creo que es el decorado más grande que se ha hecho nunca en la historia del cine. De tal manera que, y los 50.000 espectadores son 50.000 espectadores, ahí no hay reduplicación de nada, y se hacen las gradas, se hace todo, incluso esas estatuas colosales que a mí me parecen preciosas, aunque no son nada romanas. He ahí también la habilidad para meter
cosas que no sean propiamente históricas, pero que queden bien y le den esa fachenda, ese espíritu tan especial que tiene la película. El color rojo ese de Petra, ¿no?, que tiene todo el circo, y esas estatuas gigantes que se ven en esos planos cenitales tan bonitos. Hay unos planos que están hechos con una grúa impresionante, con una dolly espectacular, que son cuando dan la curva a todos los carros y se ve la cabeza de la estatua esa, que claramente no es una estatua romana, está como inclinada ahí, en fin. Una cosa interesante, cómo crear una dirección artística que suene a verdadera sin necesidad de imitar todo lo romano, todo lo... Bien. Dicho por un historiador como yo, que a mí me parece que eso se puede hacer y se puede hacer legítimamente. Bueno, vamos con la escena célebre de las cuadrigas. Y vamos a citar a dos individuos que habitualmente no citamos, que es el director de segunda unidad, en este caso Andrew Marton, que fue el que William Wyler le dijo: hazla tú, porque era un especialista en hacer ese tipo de escenas. De hecho, está lleno, desde 55 días en Pekín a Cleopatra, él hace montones de esas escenas. Y Jackie McCanut, para todo lo que son lo que tiene que hacer un doble, la manera de hacer las cuadrigas que salten, que se peguen, que tal. Jackie McCanut es uno de los grandes genios de lo que han sido los stunts, ¿no? De hecho, si recuerdan la diligencia, que hay un indio que pasa por debajo de la diligencia a lo largo, pues se cae del caballo y tiene que pasar por debajo de toda la diligencia y aparece muerto al final, es él haciendo eso cuando era jovencito. Bueno, aquí dirigió todo, él le enseñó, porque Charlton Heston y Stephen Boyd querían dirigir ellos sus cuadrigas, estuvieron 5 semanas aprendiendo a dirigir una cuadriga, ellos no querían dobles, al final les hicieron hacer dobles, por ejemplo el salto, en fin, toda una serie de cosas que hay que hacer, y él fue el que dirigió. Es imposible esa escena sin Marton y sin Canut, y como William Wyler lo dijo así, lo digo yo también, porque esta gente habitualmente no aparece ni en las historias del cine. Y aquí McCanut, Jack, como le llamaba Charlton Heston, dice que fue la persona fundamental en esta película para él. Bueno, pues esa escena está hecha de tal modo que es actualmente quizá la mejor escena de acción de toda la historia. Cuando hablábamos de Bullitt, que es la primera gran escena de carrera de coches, hay que decir que esas escenas de carreras de coches se fijaron en esta primera escena de carrera de carros, porque aunque no sean coches, son tratados como tal. Y luego William Wyler, con su maravilloso montaje, habiendo rodado la escena desde 1000 partes distintas y tal, hace esa maravilla que son los minutos que dura toda la escena. La escena más cara de la historia del cine hasta ese momento, y que será homenajeada por el mismísimo George Lucas en La Guerra de las Galaxias episodio 1, que incluso pone unos motorcillos por delante de los coches estos del futuro para que parezcan como caballos, ¿no? Y hace como, pero bueno, ahí es todo digital, el campo era una miniatura, en fin, nada que ver con lo que tiene que hacer William Wyler, que fue un desafío espectacular. Esa escena, hay cosas que no sé ni cómo se han rodado, porque estas máquinas impresionantes iban sobre unos camiones y si ven las cuadrigas de la escena, los caballos se tocarían antes que las ruedas. Pero cuando se cortan las ruedas, que es fundamental para que el otro haga trampas e intente romper la rueda del siguiente, no sé cómo se ha metido ahí la cámara, porque la cámara va detrás, pero es imposible. Bueno, en fin, y no hay truco, no sé cómo lo hicieron, pero es espectacular. Es una cosa de estas que dices, joder, qué maravilla, cómo se puede estar todo, la técnica al servicio de la belleza. Porque volvamos a lo que decía al principio, la historia es una historia íntima. Es un personaje, de ahí que sea tan importante la figura de Ben-Hur, en el nombre y en toda la trama, que vive, que es fiel a su tierra y por eso cae en desgracia, porque podía haber sido amigo de Mesala toda la vida, que tiene una rivalidad con este amigo de amor-odio a lo largo de toda la película espectacular, que por cierto refleja fatal la nueva versión, que además es el primer, en el libro clarísimamente, la primera familia de cristianos casi. En este caso lo deja un tanto abierto para que también el pueblo judío y los judíos de Hollywood se quedaran tranquilos y lo vieran como una película que también del pueblo judío queda fenomenal. Y al mismo tiempo tiene que luchar contra todo lo que le ha hecho este hombre y amar a una mujer, amar a su madre y a su hija que son leprosas, en fin, todo un mundo complicadísimo que no voy a desvelar por si alguien no lo ha visto, que está ahí dentro de su alma y que se va apiadando, porque es una película que habla también del perdón, conforme se va encontrando con Cristo, va escuchando su mensaje y lo ve en el momento del camino al Gólgota, del Vía Crucis, ¿no? Y le puede devolver aquel agua que le dio al principio cuando él iba a galeras y se da cuenta que es la misma persona y cómo el perdón, bueno, toda una serie de cosas maravillosas. Fíjense cómo está filmado, por ejemplo, la crucifixión. Cuando
crucifican a Cristo desde un plano, desde la cabecera, oímos los golpes y apenas se ve el clavo sobre los pies porque el plano está en un escorzo espectacular. O como luego le suben desde el mismo plano, de espaldas, nunca vemos la cara, y luego o el reguero de sangre que con la lluvia sale de la cruz y va conformando esa lluvia de vida que al final consigue uno de los milagros de la película, que no voy a decir cuál es para no romper, si hay alguien entre todos los telespectadores que no hayan contemplado esta maravilla espectacular. Sé que me dejo cantidad de cosas, sé que no puedo, porque como hablo en directo así, no sé, no tengo el guión claramente en la cabeza, pero habría cantidad de cosas que expresar de una película que no es solo colosal, es piadosa. Hay cantidad de gente que se ha acercado al cine desde la religión gracias a Ben-Hur, pero cantidad, porque la presentación amable de lo que es el inicio del cristianismo desde un punto de vista tan original es algo que también tiene el libro y que es francamente interesante. Es una película perfectamente rodada con una fotografía que cada vez que la veo descubro nuevas cosas. Es el rodar bien desde un decorado como el de la casa que está hecho en un estudio, en un set de Cinecittà, hasta esa grandiosa escena de las galeras que está rodado en Culver City. No he citado nada la escena de las galeras, pero fíjense también otro ejemplo, y termino con esto porque si no estaría aquí horas. Cuando están dando los timbales del maestro de las galeotes que va haciendo bum, 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 los remeros como van incrementando el ritmo, la música se incrementa, mezclado todo y la imagen se incrementa y al final se va acercando una galera que va a caerles por el lado y se ve clarísimamente que va a incrustarse, ¿no?, con la quilla perfectamente entre los remeros y todo eso cómo está rodado, cómo están hechos, todos desde los últimos extras hasta la última música, hasta el último sonido, es lo que es una película de Hollywood. Un milagro, como dijo alguien al terminar la película. 2 años y medio para este milagro, miles de extras, miles de actores, miles de dinero, para crear un mundo de ilusión en el que realmente muchos nos hemos encontrado felices y encantados de vivir la vida quizá de otro, este Ben-Hur, que nos habría encantado vivir, porque en parte eso es el cine, el crear esas ilusiones y el crearnos vidas a nosotros que estamos ahí sentados frente a la pantalla. Disfrútenla y de verdad que saboreen todo, porque me he dejado cantidad de cosas, pero saboreen hasta la última escena.